Eso para empezar. ¿Sí? ¿Tan cerca? Uf, vale. Es que casi asusta esto, ¿eh? Muy bien. Creo que esto está en marcha. Sí, ¿no? A ver. No sé si está en marcha, me estáis engañando. Ahora está en marcha. Ahora está en marcha, vale. Muy bien. ¿Alguien reconoce esto? Me sorprendería si alguien dijese que sí. Bueno, vale. Esto es el escudo de la ciudad de Edimburgo. ¿Por qué pone esto Benjamín aquí ahora? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues mirar, por lo que pone aquí arriba. Que tampoco lo debéis ver, ¿no? No os esforcéis, yo os leo. Los que tenéis el latín refrescado en vuestra mente, lo vais a entender rápidamente. Aquí pone Nisi Dominus Frustra. Oh, gracias. Nisi Dominus Frustra. Traducido a nuestro idioma, en el que conocemos habitualmente, dice: sin el Señor hay frustración. Es curioso, ¿verdad? Que el escudo de una ciudad tenga este lema en su cabecera. Es más sorprendente, quizá, pensar que esta frase es una contracción de un texto bíblico que encontramos en el Salmo 127, en el primer versículo, que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esto es lo que quiere decir esta frase. Y en la ciudad de Edimburgo, pues forma parte de su lema. Digamos que es el lema de la ciudad. Mirad, este texto es un texto que la verdad es que últimamente es bastante recurrente en mis reflexiones. De vez en cuando aparece en mi mente y pienso en él. Bueno, de hecho, últimamente tampoco. Yo creo recordar que cuando hacía la mili en Sant Boi, ese texto ya pasaba por mi cabeza, porque la segunda parte de ese versículo dice: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso me hacía reflexionar también mientras estaba haciendo la mili. Así que hoy quiero hablar con vosotros de este concepto. No voy a compartir un mensaje de exposición. Voy a compartir con vosotros unos pensamientos temáticos que tienen que ver precisamente con esto. Porque, ¿sabéis? El hecho de pensar en que el Señor debe construir con nosotros, o mejor dicho, que nosotros debemos construir con el Señor aquello que estemos haciendo, es un concepto que aparece muchas veces en la Biblia. De hecho, el tema de edificar, de los edificios, forma parte de la enseñanza que habitualmente encontramos en las Escrituras. Ahí os he puesto el texto. Mirad, sin ir demasiado lejos y sin entretenerme demasiado en esto, recordáis que el Señor, en un momento determinado crucial de su ministerio, le dijo al apóstol Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que hay un concepto de construir, de como que la iglesia es algo que se construye, pero también nosotros mismos nos construimos a nosotros mismos, ¿no? Nos construimos de una manera correcta o de una manera incorrecta. De hecho, el Señor explicó una parábola, la parábola de los dos cimientos, en la cual explicó que los fundamentos de la vida, los fundamentos de aquello que nosotros decidamos, sobre lo que nosotros decidamos poner nuestra vida, va a hacer que la construcción nuestra sea una construcción sólida o una construcción débil. El apóstol Pedro, en sus cartas, también hizo referencia a esto. De hecho, él dijo: vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y el apóstol Pablo no se podía quedar atrás tampoco, y dijo que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Así que me parece adecuado
recoger el reto que el salmista nos deja en este versículo, en su cabecera, por digamos de alguna manera de su reflexión: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuál será entonces la clave para que todas estas cuestiones de las que estamos hablando se edifiquen con éxito? ¿Qué necesitaremos para conseguir que aquello que emprendemos en realidad sea algo que el Señor construye? Mirad, he pensado en algunos de estos conceptos, posiblemente hay algunos más, pero yo quiero compartir con vosotros algunos de ellos en esta mañana. Sin el aval de Dios no hay proyecto de construcción viable. Este es evidente porque de hecho es lo que dice el texto: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que si no hay un proyecto en el que esté el Señor, la verdad es que no hay posibilidades de que el proyecto que nosotros pongamos en marcha prospere. Voy a recoger varios textos o varias situaciones de la palabra del Señor para hacer referencia a esta cuestión. Mirad, hay personas que tenemos en las Sagradas Escrituras que nos explican o que nos sirven de ejemplo para pensar en cómo se deberían realizar estas edificaciones. Personas que edificaron cosas, personas que el Señor les llamó a edificar. Uno de ellos, y de ahí vamos a ir cogiendo algunas pinceladas, uno de ellos fue Moisés. Moisés recibió el encargo del Señor de construir el tabernáculo. Lo recordáis, ¿no? La mayoría de vosotros recibió la instrucción del Señor de construir el tabernáculo. Salomón quiso construir un templo al Señor. Bueno, en realidad lo quiso construir su padre David. Hablaremos de esto también un poquito más adelante, alguna pincelada. Nehemías fue alguien que también tuvo una misión de construcción, y de todos ellos, bueno, Esdras también, pero ahí vamos a recoger algunos ejemplos de lo que el Señor nos quiere enseñar en estas cuestiones. Pero lo primero es este concepto, ¿no? Sin el aval de Dios no hay proyecto viable, porque el objetivo o la construcción en realidad no tiene que ver con lo que nosotros queramos. Isaac hacía referencia al Salmo 119 y hablaba de los mandamientos del Señor, de esos mandamientos que son gozo, que deberían ser gozo para nosotros, para el pueblo de Dios. Pues fijaros, esta es una realidad que tenemos detrás de este concepto. No se trata de nuestro objetivo, que puede ser bueno, nuestros objetivos pueden ser buenos, pero no se trata de nuestros objetivos. Se trata de que si queremos edificar la casa en el concepto espiritual o en el concepto que vosotros queráis interpretar, si nosotros queremos edificar la casa con el aval de Dios, necesitamos que no sea nuestro proyecto, sino que sea el proyecto de Dios. Un proyecto que tiene que ver con nuestra fortaleza espiritual, con el crecimiento de la Iglesia, con la extensión de su reino. Así que hemos de pensar en esto como el objetivo de Dios para poder conseguir esta edificación común. Y, por supuesto, no se trata de nosotros, no se trata de quién está edificando, porque mirad, yo hoy estoy y mañana no estoy, Isaac está y mañana no estará, y así todos y cada uno de nosotros. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, se trata de que el que construye está siempre, de que el que construye es eterno, estuvo, está y estará hasta que Él quiera volver. Por lo tanto, hemos de tener muy presente que sin el aval del Señor no hay construcción posible. Así que, no sé si puede pasar ¿Puedes pasar, Isaac, la siguiente? Ahí. Dios edifica con nosotros cuando somos capaces de seguir su manual de instrucciones. Esta es otra cuestión interesante. ¿Vosotros sois de los que leéis manuales de instrucciones o no? ¿O de los que sois autodidactas en el funcionamiento de los aparatos? Autodidactas, ¿verdad? Bueno, pues os perdéis cosas, ¿eh? Yo soy de los que se los leen y acaba sabiendo cómo funcionan las cosas. Otra cosa es que luego sepa hacerlas funcionar, Pero, por lo menos de esta manera, somos capaces de entender. Bueno, pues el Señor, para la construcción de su Iglesia, para la construcción de nuestra vida, para la construcción de su proyecto, nos dejó un manual de instrucciones. Y eso es importante. Sin él
sin su aval no hay construcción y, por supuesto, sin manual de instrucciones tampoco lo hay. Mirad, el Señor construye su iglesia, construye a su pueblo, nos construye a nosotros, lo hace con nosotros, pero a veces lo hace de maneras muy raras. Lo hace de maneras que a veces nosotros ni siquiera podemos entender. Mirad, dos pinceladas nada más para que nos hagamos una idea. Vosotros recordáis la historia en Hechos de los Apóstoles, la historia de Esteban. Esteban, un hombre que fue apedreado por su fe, por explicar el Evangelio. Y allí había alguien que estaba controlando aquel apedreamiento. Era Saulo de Tarso. O sea que ahí tenemos a Saulo de Tarso de alguna manera dirigiendo el apedreamiento, el martirio de alguien que amaba a Dios y que explicaba a Dios. Nos dice el texto bíblico que poco antes, mientras estaba siendo apedreado, a Esteban no se le ocurrió otra cosa que orar. Y mientras lo estaban apedreando, oraba. Y decía algo que había aprendido seguramente del Señor Jesús. No les tengas en cuenta este pecado. De hecho, Esteban estaba orando por aquellos que le estaban apedreando y estaba orando por el que dirigía aquel momento tan cruel para él. Pero yo decía que el Señor construye de una manera rara, ¿no? Porque poco tiempo después, Saulo, en su afán de acabar con los cristianos, hacía un camino. Os estoy explicando cosas que ya sabéis, ya lo sé, pero lo digo para que reflexionemos sobre estas maneras de Dios, ¿no? Saulo hace el camino de Damasco y resulta que ahí tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, cuando él pregunta ¿quién eres?, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque, ¿sabéis? En los planes de Dios estaba que su iglesia debía construirse con aquel elemento, con aquella persona que hasta aquel momento perseguía a la iglesia. Y Saulo de Tarso se levantó, ciego, entró en la ciudad de Damasco y ahí no acaba todo, porque entonces el Señor llama a un siervo suyo que se llama Ananías y le dice, ¿ves? Porque Saulo está esperando que alguien vaya a verle. Y dice, hombre, Señor, pídeme lo que quieras, pero esto, yo sé, tú sabes que Saulo es un hombre perseguidor, es alguien que persigue a tu iglesia. Y el Señor le dice, ve, porque tengo planes para él. Ananías no le venía muy de gusto hacer aquello, pero el Señor quería construir a Saulo a través de Ananías. Y así sucesivamente. Y Dios construye su iglesia de una manera rara. Luego el Señor coge y tiene a los apóstoles en Jerusalén, pero decide que el centro neurálgico de la evangelización no ha de estar en Jerusalén, ha de estar en Antioquía. Y se lleva el centro neurálgico a Antioquía. Y sale allí Saulo, vuelve a aparecer Saulo, Pablo ya visita el mundo conocido hasta aquel momento para predicar el Evangelio, pero cuando quiere seguir predicando el Evangelio en un lugar determinado, el Señor le dice, no, aquí no, ahora tienes que ir para otro sitio. Y es que sin el aval de Dios no hay construcción posible. Si Saulo hubiese seguido, o Pablo hubiese seguido predicando donde él quería, y no donde el Espíritu le llevaba, posiblemente las condiciones, las circunstancias habrían sido diferentes. Así que fijaros cómo de verdad hemos de pensar en ese aval de Dios como el camino que Dios quiere, el manual de instrucciones que Dios quiere que nosotros sigamos. Por favor, ¿pasas la siguiente? No sé qué pasa, pero es igual. Tú vas pasando, cuando veis que... Para construir con el proyecto de Dios es necesario, es imprescindible conocer su palabra y buscar su guía en oración. ¿Os dais cuenta? Ese es el manual de instrucciones de Dios. Ese es el manual de instrucciones que Dios quiere que utilicemos. Mirad, hemos dicho que que tomaríamos ejemplos, ¿no?, de lo que Dios dijo o hizo para que ciertas obras se pudiesen construir. El tabernáculo, por ejemplo. El tabernáculo, claro, me diréis, claro, no había Biblia. Y es verdad, no había Biblia. Pero el tabernáculo se construyó
siguiendo las instrucciones del manual de Dios. Fijaros, dice el texto, yo os leo, en Éxodo capítulo 26 dice, Dios le dice a Moisés, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te he mostrado en el monte. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que Moisés no podía construir el tabernáculo como le diese la gana? Tenía que construirlo siguiendo el modelo que Dios había determinado. Es decir, si nosotros queremos que Dios construya con nosotros, que nuestra construcción no sea vana, no nos queda más remedio que seguir la palabra de Dios. Buscar en la palabra de Dios aquello que es su voluntad para poder construir. Cuando Salomón construyó el templo, recordáis que David lo había querido construir y Dios le había dicho, no, tú no lo vas a construir, pero cuando David le pasa el testigo a Salomón para que construya el templo, le dice, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Fijaros de qué manera el Señor tiene interés en que entendamos que las construcciones que tienen que ver con nuestra espiritualidad o las construcciones que tienen que ver con su obra, con su proyecto, requieren seguir su manual de instrucciones, requieren seguir aquello que nosotros sabemos que Él ha dicho. Porque hay un peligro. El peligro es que si nosotros construimos o pretendemos construir, dejando al lado la palabra de Dios, dejando al lado lo que Él ha marcado, nos vamos a dejar guiar por otros criterios. Nos vamos a dejar guiar por criterios, por ejemplo, como nuestras preferencias, qué es lo que nos gusta, cómo nos gustan las cosas, cómo nos gustaría que las cosas fuesen, nuestras preferencias sociales, nuestras preferencias filosóficas, a lo mejor hablamos un poquito de esto, nuestras preferencias espirituales. También podemos construir en base a nuestras preferencias espirituales, que a lo mejor no es lo que el Señor está pidiendo de nosotros en este momento. Porque ¿sabéis qué pasa? Que las líneas de pensamiento, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años cambian. Lo que hace 2 siglos era normal, ahora ya no lo es. Lo que hace 2 siglos no estaba bien visto, ahora está bien visto. Y eso no quiere decir que antes fuese bueno y que ahora lo sea, o que antes no lo fuese y ahora tampoco lo sea. Eso quiere decir que el pensamiento humano, que las filosofías humanas, que lo que pasa por nuestra mente, hoy es de una manera y mañana es de otra. Hoy es de un color y mañana es de otro color. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es necesario que conozcamos la palabra de Dios, que la utilicemos como nuestro manual de construcción para poder hacer la obra tal como el Señor quiere. Mirad, hemos de tener en cuenta toda la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo social. Y si digo que no es solo espiritual, me gustaría que no me malinterpretaseis, porque todo tiene que ver con esa revelación de Dios. Pero fijaros, hay un texto en la palabra del Señor, en la vida de Jesús, que de alguna manera nos enseña qué quiere decir entender la palabra de Dios o tomar la palabra de Dios en su totalidad. Vais a adivinar cuál es la escena en un momento. Dice que cuando la gente lo supo, le siguió. Es un día en que Jesús intenta marcharse a descansar con sus discípulos, pero la gente se da cuenta y le sigue, ¿vale? Y Él les recibió. Y fijaros, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir la palabra? Que el Señor no tenía solo un camino en su forma de actuar. Sanaba y predicaba. Nosotros tenemos la responsabilidad de repartir al mundo, de explicar al mundo, de construir la Iglesia y construir nuestra propia vida de una manera integral. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tenemos una responsabilidad social, aunque no seamos una ONG. Y por supuesto no somos una ONG, pero tenemos nuestra responsabilidad social. Necesitamos formarnos en la palabra, aunque como tal no seamos un seminario, pero necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. Lo estamos haciendo ahora, lo hacemos continuamente cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Compartiendo relación con los hermanos, decía Isaac que después va a haber un tiempo de comunión aparte del culto. Pues compartiendo con los hermanos construimos la Iglesia de Dios, aunque no seamos un club social.
Pero todo eso forma parte del mensaje, forma parte del manual de instrucciones de Dios para que nosotros podamos crecer, para que podamos construir tal como Él quiere. En definitiva, debemos construir siguiendo el manual de Dios para mostrar a Dios en nuestra propia vida. Conocer la palabra nos ayuda a poder conocer cuál es el fundamento real. El fundamento real es Jesucristo, así lo dijo la palabra, así nos lo dice la palabra. El fundamento es Jesucristo, y el mismo Señor Jesús así lo dijo y así lo defendió. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La base sólida de la construcción es Jesucristo. Y eso solo lo podemos tener cuando acudimos a la palabra para poderla entender. Los apóstoles en el Nuevo Testamento no explicaron una nueva forma cúltica para el pueblo judío. Lo que hicieron fue explicar a Jesucristo, su obra, su muerte, su resurrección, y eso es lo que el Señor pide de nosotros, construir siguiendo su manual, porque la palabra nos da el modelo y la guía de cómo andar, de cómo seguir hacia adelante. Y la oración, que he dicho que formaba parte de esa guía que el Señor nos da, la oración es lo que nos hace alinear con la voluntad de Dios. Esta es una cuestión importante, es una cuestión interesante, porque a veces, no sé si acabamos de interpretar correctamente esto, pero el Señor nos enseñó que la oración, voy a decir algo, espero que se entienda correctamente, que la oración no pretende cambiar la voluntad de Dios, sino lo que pretende es que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios. Y si no, escuchad a Jesús en Getsemaní: si es posible, pase de mí esta copa. Esa era su voluntad, ese era su deseo. Pero ¿qué es lo que Él pedía? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Se trata de que cuando oramos seamos capaces de alinearnos con la voluntad de Dios, de entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros, de entender su plan, de entender su objetivo, de entender su proyecto, y de esta manera edificar con el Señor para que nuestra edificación no sea vana. Ahí estamos. Para construir con el proyecto de Dios se requiere utilizar los materiales de Dios. Y esto también es interesante, ¿no? Porque nos hace pensar en cómo estamos construyendo. Vosotros recordaréis seguramente aquel versículo del apóstol Pablo: cada uno vea cómo edifica, si edifica con oro, con plata, con maderas nobles, o edifica con heno o con hojarasca. Se trata de pensar en los materiales que Dios quiere que nosotros utilicemos para la construcción. Porque mirar, de nada sirve tener los mejores materiales del mundo, y ahora hablaremos de qué materiales podemos estar hablando. De nada sirve tener los mejores materiales del mundo si esos materiales no son los que el Señor ha puesto en nuestras manos. Me refiero, tener los mejores conocimientos bíblicos no es suficiente. Tener los mejores conocimientos psicológicos para tratar con las personas tampoco es suficiente. Tener una capacidad de persuasión que vaya al límite tampoco. Si todo eso no es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, si no son cosas que el Señor ha utilizado para que nosotros podamos construir. ¿Sabéis cuáles son las herramientas, los materiales que Dios pone a nuestro alcance? Mirad, vosotros añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y si tienes esos materiales que el Señor ha puesto en tus manos, entonces te servirá el conocimiento bíblico, los conocimientos psicológicos, los conocimientos de persuasión o todo lo que tú quieras. Pero necesitas que el material que el Señor ha puesto en tus manos sea el que utilices para que tu edificación no sea vana, para que el Señor edifique contigo. Lo que importa no es tanto lo que podemos aportar, porque cada uno de nosotros podemos aportar cosas diferentes.
Unos podemos aportar un tipo de material, otros podemos aportar otro tipo de material, pero al final lo que importa es que el material que aportas sea el material que el Señor ha puesto en tus manos y que hace que la construcción se haga duradera y sólida. ¿Y cuáles son los materiales que el Señor pone en nuestras manos, aparte de todo esto que yo he leído? Pues sin duda alguna los dones que el Señor te ha dado o me ha dado. Eso es innegable. Si el Señor te ha dado un don, si el Señor te ha dado varios dones, son materiales que el Señor quiere que tú utilices en la construcción de su reino, en la construcción de su iglesia, en la construcción de tu vida. Y la mía, por supuesto, cuando hablo en general, ¿no? Dios edifica con nosotros cuando utilizamos los materiales que Él ha puesto en nuestras manos, nuestros dones, utilizados con humildad, sabiduría y constancia. Porque no sirve utilizar un don en un momento determinado, sirve que el don que el Señor nos ha dado sea utilizado en constancia para su obra, para Él, para nuestra propia vida, para poder vivir aquello que el Señor ha puesto. Mira, si edificamos nuestra propia obra, es decir, nos olvidamos del aval de Dios, si construimos con nuestro propio proyecto, con aquello que nosotros hayamos pensado que hay que hacer, si nosotros construimos con nuestros propios materiales, no esperemos que el Señor construya con nosotros. Pero no por nada, sino porque no nos hace falta. Si creemos que nosotros tenemos el mejor material, el mejor proyecto, no necesitamos al Señor. Somos autosuficientes, ¿no? Así que si somos humildes, si somos capaces de entender que formamos parte del pueblo que el Señor quiere que construya su obra, que construya su reino, que construyamos nuestra propia vida, no nos queda más remedio que buscar su aval, seguir sus instrucciones y utilizar sus materiales. Y nos toca reconocer a las personas que Él ha puesto en cada lugar. Porque aunque todos somos necesarios, todos somos útiles en su obra, la verdad es que el Señor quiere que cada uno de nosotros haga aquella función para la que fue llamado. Mirad, si nos vamos al libro del Éxodo, que ahí tenemos el tema de la construcción del tabernáculo, es espectacular, Pararse un ratito a mirar eso es espectacular. Mirad, si nos vamos al capítulo 26, veremos cosas de las que os he comentado antes. Pero si vamos al capítulo 31, veremos cosas de las que tocan ahora. Mirad, el capítulo 26, no lo voy a leer entero, es un capítulo largo. Pero hay muchas referencias a cuando yo hablaba de los materiales de Dios, ¿no? Estos materiales que yo he dicho que hay que utilizar. Fijaros. Versículo 6 del capítulo 26 de Éxodo. Harás también 50 corchetes de oro. Versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra. Versículo 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros. Versículo 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Versículo 19. Y harás 40 basas de plata. Y esto, que puede parecer una tontería, quiere decir que el Señor tenía medida cualquier cosa de la que quería que formase parte del tabernáculo que Él pedía para construir. Así que no es una tontería pensar en los materiales que Dios quiere que utilicemos. Es necesario que lo hagamos. Pero si nos vamos al capítulo 31 de este mismo libro de Éxodo y leemos unos cuantos versículos, fijaros, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras. Bueno, continúa explicando. Y he aquí que yo he puesto con él a un señor que tiene un nombre muy difícil, que no voy a decir, hijo de otro nombre muy difícil, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. A ver, es que el Señor pone en cada sitio a quien quiere.
Y de hecho nos dice que cada uno de nosotros somos como piedras vivas que formamos parte de esa edificación que Él quiere. Y no hay una piedra más importante que otra. Hay piedras que tienen su función en un lugar o en otro lugar, pero todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Para el templo, para el tabernáculo, quiero decir, Dios decidió que habían artistas, que habían ayudantes, que habían obreros y que había todo lo que cada cosa necesitaba en cada momento. Y así pasa con nuestra vida. Así pasa con su iglesia, así pasa con el reino que Dios quiere que nosotros construyamos con Él. Dios ha puesto en cada lugar a las personas que corresponden. Y es más, si nosotros rehuimos ocupar el lugar que Dios ha preparado para nosotros, que Dios ha establecido para nosotros, estamos negando a Dios que construya lo que Él ha dicho que quiere construir. Hay un texto en la carta a los Corintios de Pablo que habla precisamente de esto, ¿no? de las diferentes funciones que formamos parte en el cuerpo de Cristo. Y hay un momento que dice, si el pie dice porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿no será del cuerpo? O si el ojo dice no soy del cuerpo porque no soy... ¿Verdad que esto no tiene ningún sentido? Cada uno formamos parte del cuerpo de Cristo en aquel lugar en el que el Señor ha querido que lo hagamos. Y cada uno de nosotros somos responsables de saber en qué lugar estamos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que trabajaban en la obra del tabernáculo no les quedaba más remedio que seguir las instrucciones de aquel que Dios había determinado para diseñar las cosas. Dios había determinado que alguien diseñaba y otro obedecía. Otro trabajaba y se esforzaba. Pues eso pasa en el pueblo de Dios, eso pasa con nosotros. Hemos de ser influenciados por aquellas personas a las que el Señor ha puesto al frente de su obra para que nos enseñen cuál es el camino. Eso no quiere decir que veneremos a nadie, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el Señor ha puesto sus guías, que el Señor ha puesto a cada persona en el lugar que corresponde y nos corresponde a nosotros seguir las instrucciones, los consejos y la guía de estas personas que el Señor ha puesto. Porque si el Señor no edifica, la edificación es vana. Porque si el Señor no construye, nosotros destruimos. Así que esa es una parte importante también. Dios pone a sus colaboradores en su lugar de misión y hemos de estar convencidos de esto. Y los capacita para la misión que les ha dado. Dios capacita a aquellos que Él escoge. Ahora, si nosotros pensamos en escoger a quien queremos seguir a quien sigamos, como decía antes, da igual tener los mejores técnicos si no son los que el Señor ha puesto. A lo mejor en el pueblo de Israel habían otros técnicos capaces de diseñar, capaces de hacer obras de arte, pero el Señor había escogido a aquellas personas que eran las que tenían que hacer en un momento determinado la construcción del templo. Para construir el proyecto de Dios se requiere estar atentos a los imprevistos. Porque hay imprevistos. Y a veces más de los que queremos. En nuestra vida hay imprevistos, en nuestra vida particular hay imprevistos que nos sacuden en ocasiones. A veces nos sacuden más de lo que nosotros creemos que somos capaces de soportar. Pero sabéis, el Señor construye con nosotros. En la construcción del reino de Dios hay imprevistos. Y la pregunta es, ¿quién controla los imprevistos en la construcción de la obra de Dios? Porque si somos nosotros los que intentamos controlar los imprevistos, seguramente vamos a tener dificultades. Hemos de ser conscientes de que las cosas que suceden a nuestro alrededor, los imprevistos con los que nos podamos encontrar, son imprevistos para nosotros, nunca lo son para el Señor. El Señor tiene el control en todo momento. Y cuando el Señor tiene el control de cada momento, y estamos convencidos de eso, hemos de saber que los imprevistos que forman parte de lo que vamos a vivir tienen un objetivo de parte de Dios. Mirad, Nehemías y Esdras. Nehemías
Hablamos antes de influencia, de saber influenciar. Nehemías supo influenciar a los que habían a su lado. Cuando él va a Jerusalén, es muy interesante leer los primeros capítulos de Nehemías, porque primero es un hombre de oración, es un hombre que pone todas las cosas en las manos del Señor, que le pide dirección al Señor para utilizar su manual de instrucciones, y cuando llega a Jerusalén se dedica a pasearse, se dedica a dar una vuelta por aquel lugar que él tiene que reconstruir, para ver qué es lo que pasa, para intentar entender cuál es el objetivo. Y lo hace con algunas otras personas, pero no les dice nada, hasta que al final habla. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de influenciar en aquellas personas que tenían que ayudarle a hacer la obra. ¿Veis cómo esto liga con aquello que yo comentaba antes? Necesitamos dejarnos influenciar por aquellas personas que el Señor ha puesto. El Señor había llamado a Nehemías a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y Nehemías influenció en las personas que tenían que ayudarle. ¿Y cómo acabó la cosa? Pues acabó que todo el pueblo se dedicó a construir, y se construyó la muralla de Jerusalén en un periodo muy corto de tiempo. Y luego había que construir el templo. Y entonces llegan los imprevistos. Estos imprevistos de los que os hablaba. Resulta que cuando empiezan a construir el templo, con muchas ganas, con mucho ímpetu, pasan algunas cosas externas y la construcción del templo se detiene entre 15 y 17 años. Y la pregunta es, ¿cómo nos afectan los imprevistos en nuestra vida? Porque al final seguramente vamos a necesitar corrección de Dios en algunas cuestiones. Todos necesitamos corrección de Dios. Todos necesitamos que Dios nos ponga en el lugar que nos corresponde en un momento determinado. Y a veces los imprevistos, primero nos hacen dar cuenta de nuestras limitaciones. A los que iban a construir el templo con Esdras y Nehemías les hizo darse cuenta de que tenían limitaciones, de que no eran capaces de enfrentarse a los enemigos que se presentaban delante de ellos. Hay limitaciones para nosotros a la hora de construir. Pero también puede ser que el Señor nos tenga que corregir, porque después de los imprevistos caigamos en situaciones que a lo mejor nos desanimen y nos hagan paralizar. Mirad, yo os decía que cuando volvieron los exiliados, cuando fueron repatriados de nuevo a Jerusalén, estoy hablando del tiempo de Nehemías y de Esdras, venían con entusiasmo, con mucho entusiasmo. De hecho, regresaban a reconstruir el templo y a reconstruir el templo y la muralla. Esa era la instrucción que habían recibido. Los que sean de este pueblo, que vayan y que reconstruyan. Volvían con ánimo, volvían con materiales. Habían sido provistos de materiales suficientes para poder hacer la obra. Pero llegó el imprevisto. Y el imprevisto les hizo parar. Hasta que tuvo que venir otro profeta, un profeta que se llamaba Ageo, y les tuvo que llamar la atención y les tuvo que decir: hoy, pensad bien, es tiempo de que construyáis vuestras casas, de que las atesoréis, de que las pongáis hermosas, bellas, y que la casa del Señor esté por construir y esté vacía. Han pasado 15 o 17 años, pero retomad el trabajo que el Señor os ha dado. Los imprevistos en la obra de Dios nos tienen que servir para corregir cosas que estén mal en nuestra vida o reanimarnos en aquellas cosas que sean necesarias, en darnos cuenta que estamos limitados y que precisamente por estar limitados necesitamos que sea el Señor el que construya con nosotros. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Conclusiones. Bueno, esto ya lo he dicho, los imprevistos nos hacen conscientes de nuestras limitaciones y pueden ser alertas de Dios para nuestra corrección. Importante que nos quedemos con este pensamiento. Y ahí os voy a dejar unos pensamientos finales. Dios edifica con nosotros cuando nuestros proyectos son sus proyectos. Esto es un resumen de lo que hemos estado viendo.
La palabra nos da el modelo y la guía para la construcción, y la oración nos pone en línea con la voluntad de Dios. Nuestros dones son partes de los materiales que Dios nos ha dado y deben ser utilizados con humildad, con sabiduría y con constancia. Dios pone a sus colaboradores en su lugar de misión y los capacita para ella. Y por último, lo que estábamos diciendo, los imprevistos nos hacen conscientes de las limitaciones y nos alertan. Y finalmente, lo que es un proyecto de construcción se convierte en una construcción total y tal como Dios quiere. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos haga conscientes y que este pensamiento que hay detrás de esta frase del salmista sea redundante en nuestra vida. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que el Señor nos bendiga.